Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 20 de agosto de 2019. Calendario económico, comenzamos con un dato ayer en Chile, crecimiento del 1.9% en línea con lo esperado. Después de un primer trimestre del 1.6, recuerden eso que venimos mencionando ya al cansancio, de que los países en América Latina vienen creciendo por debajo de lo anticipado inicialmente. Chile, si bien es cierto, ya estuvo en línea con lo que los analistas consideraban sería la medición del segundo trimestre de este año, pues sin duda es más bajo frente a lo que teníamos hace algunos meses en los pronósticos. Entonces, en total, el crecimiento del primer semestre del año para Chile está alrededor del 1.8%, 1.7%, y por eso, pues, las expectativas, si bien es cierto, se espera aceleración en la segunda parte del año, están muy cercanas al 2% para este año, en el caso de una de las economías, pues, de referencia en América Latina. Hoy en los Estados Unidos tenemos ventas de vivienda usada y también, pues, tenemos algunos indicadores de confianza en Colombia. Hay pocos anuncios, declaraciones de algunos miembros de la Reserva Federal, pero lo más importante para esta semana va a estar en la publicación de minutas del día de mañana y el simposio anual que se hace en Jackson Hole entre los diferentes banqueros centrales, donde pues el mercado va a querer conocer un poco más las posturas de cada uno de los miembros de la Reserva Federal y eventualmente alguna referencia por parte del Banco Central Europeo, más aún cuando la semana pasada pues pasó de agache esa referencia de uno de los miembros del Banco Central Europeo donde se hablaba de la posibilidad de comprar incluso acciones a través de diferentes vehículos de inversión como una de las herramientas para estimular el crecimiento económico. Con respecto a cómo vienen los mercados el día de hoy, pues lo que tenemos es relativa calma. Ayer hubo valorizaciones importantes, pues se esperaba, o más bien se dio a conocer algunos planes de estímulo por parte de Alemania, 50 billones de euros, donde se estaría abandonando la idea de tener un presupuesto balanceado. Alemania es una de las pocas economías desarrolladas que durante los últimos años no ha tenido déficit, pero también esto ha sido motivo de crítica por parte de los partidos de oposición en Alemania y también pues por parte de otros gobiernos que desean que la mayor economía de la zona euro ayude de alguna manera al crecimiento mundial. No lo estaba haciendo, solo hasta que obviamente está entrando en un periodo un poco complicado, que está a puertas de un escenario recesivo y aquí pues ya Angela Merkel está anunciando esta intención. También ayer el Banco Central de China anunciaba unas medidas para reducirle los costos de crédito a las empresas pequeñas y medianas y hoy lanzó un nuevo programa de liquidez con una tasa de referencia del 4.25, que son 6 puntos básicos inferiores a lo que era el anterior programa. Es un nuevo modelo de entrega de liquidez y se redujo la tasa a la que están entregando recursos en 6 puntos básicos. Con respecto a los Estados Unidos, durante el fin de semana se reunió el presidente de Apple y el presidente de los Estados Unidos. Apple explicarle que sus aranceles a las importaciones desde China estaba poniendo en desventaja a Apple frente a Samsung, pues Samsung manufactura la mayoría de sus productos en Corea del Sur y dice que estos no tienen aranceles, mientras que los productos de Apple sí lo tendrían, así sea a partir del 15 de diciembre o cuando sea. El presidente Trump de alguna manera declaró que le había parecido la información muy interesante y que lo iba a estar valorando, es decir, no lo descartó de tajo. Y con respecto también a este tema del sector tecnológico, la Casa Blanca extendió por 90 días más, o el Departamento del Comercio, los 90 días de restricción en contra de comprar productos de Huawei por cualquier agencia de los Estados Unidos y también amplió la lista de compañías asociadas a Huawei que también tendrían esta restricción en cerca de 42 nuevas compañías para estar superando las 100 compañías además de Huawei que tendrían este tratamiento especial o esta prohibición especial por parte de los Estados Unidos. Una coalición de fiscales en Estados Unidos está a punto ya de lanzar la investigación de prácticas antimonopolísticas en contra de las 4 firmas grandes del sector tecnológico en Estados Unidos, como ustedes bien saben. Esas son Amazon, Google, Apple y Facebook. Con relación a Facebook, interesante, recuerden que también en Europa le están poniendo unos impuestos adicionales del 3% por sus ingresos.
En Francia, pues ellos ya anunciaron que le van a cargar un 3% más a los proveedores pequeños y medianos de Francia como un mecanismo de compensación ante estos pues menores ingresos disponibles para Facebook. Twitter y Facebook habrían desmantelado cerca de 200.000 páginas o cuentas que eran en apariencia impulsadas por el gobierno chino para de alguna manera desinformar a los hongkoneses y evitar pues que las protestas continúen pues creciendo en este territorio. Esto es como una de las primeras medidas que vemos por esas compañías tecnológicas para de alguna manera evitar que sean utilizadas como manipuladoras de la opinión pública, pero en este caso están frenando las cuentas de un gobierno estatal que obviamente es dominado por el Partido Comunista, lo cual pues probablemente no le guste a China, aunque si bien es cierto, en China como tal, China continental, uno no puede usar estos servicios si no hay unos servicios pues ya de compañías de este país, así que no creemos que el daño potencial ni para Facebook ni para Twitter sea demasiado grande. Y con respecto al tema de Google, Trump, y en medio de esta ya comienzo de campaña electoral, está acusando a Google de manipulador de los votantes. Con respecto a Estados Unidos, recuerden que hace unos meses el presidente de la Casa Blanca estaba reunido con los trabajadores del sector del acero, en cierta medida recibiendo las buenas opiniones luego de haber anunciado sus aranceles contra el acero y otros productos relacionados. Pues bien, el día de hoy se dio a conocer que la compañía de acero de Estados Unidos, US Steel, estaba dejando a algunos trabajadores, por lo menos, o les estaba reduciendo la jornada a muchos trabajadores por problemas, obviamente, de competitividad. Esto, de alguna manera, muestra que no es el tema de aranceles el que ha determinado la dinámica del sector del acero en los Estados Unidos, sino son las ventajas comparativas que tienen otros países para proveer estos productos. Con respecto al tema del sector bancario, hoy se anunciaría o se oficializaría la reducción de las restricciones que tienen las principales entidades bancarias en los Estados Unidos para utilizar su posición propia en inversiones del mercado de capitales, sobre todo en temas de corto plazo. Recuerden que esto es lo que se conoce como la regla Volcker o la ley Volcker, y el presidente de los Estados Unidos durante su campaña prometió moderar estas restricciones. Frente al tema comercial, hoy el ministro de Economía de Japón está diciendo que las negociaciones con los Estados Unidos en temas de cárnicos y lácteos están siendo muy duras. Recuerden que hace un tiempo el presidente de los Estados Unidos decía también que estas negociaciones eran importantes y que iban muy bien, pero aquí ya la contraparte está diciendo que no está avanzando. Lo que nosotros identificamos es que ni China, ni Japón, ni Europa, algo que ya les hemos repetido hasta el cansancio, no están aceptando las demandas que está solicitando los Estados Unidos. De alguna manera, aunque no lo sea así, coordinadamente se están oponiendo a lo que quiere el presidente de los Estados Unidos, y obviamente esto pues mantendrá el ruido. Y frente al Brexit, el primer ministro británico insiste en eliminar esa salvaguarda de Irlanda para que él pueda, con su partido conservador o la facción dentro del partido conservador que lo apoyó a él, tramitar rápidamente el Brexit con acuerdo. Pues en caso contrario, él dice el 31 de octubre nos iremos de la Unión Europea, sea como sea, y también advirtió a otros líderes europeos que no confíen en la posibilidad de que el Parlamento bloquee su intención, pues él ya tiene las estrategias suficientes para que esto no sea así. Nosotros ya hemos discutido esto en nuestros comités. Finalmente, hoy estamos viendo un leve descenso en los futuros, claro que digamos que están prácticamente planos luego de la ganancia del día de ayer. Ayer, como mencionábamos, no hubo valorizaciones en términos generalizados, no solamente en Estados Unidos, sino en varios mercados asiáticos y europeos. Hoy se extiende en algo esa tendencia en Europa muy moderadamente. No tenemos una clara tendencia durante el arranque de hoy, pero digamos que frente a lo que hemos tenido de volatilidades de las últimas jornadas, la buena noticia es esa, que no tenemos volatilidad. Desde el punto de vista técnico, durante lo corrido de agosto, el rango de negociación del Standard & Poor's va desde 2.820 hasta 2.940, y la media móvil 200, que es muy importante para nosotros, para definir si hay inicio de tendencia bajista, está en los 2.800. Entonces, si las semanas anteriores teníamos el 2.790 como nivel de referencia de media móvil 200, ahora está en 2.800, y eso es lo que tenemos que tener como indicador. Por lo tanto, la conclusión desde el lado técnico es: tenemos debilidad del mercado, que nos lo muestra nuestro indicador con ese punto rosa, pero estamos muy a la expectativa de lo que pueda ocurrir con la media móvil 200. Por ahora todavía no se configura la tendencia o una clara tendencia bajista, pero sí hemos tenido de manera, digamos, un poco inconveniente para los inversionistas una excesiva volatilidad, y es la razón por la cual todavía nosotros no nos sentimos muy cómodos siendo agresivos en nuestras recomendaciones. Con respecto al mercado de divisas, si bien es cierto, frente al día viernes
hay algo de pérdida de valor de la mayoría de monedas frente al dólar, menos el yen. Hoy tenemos a las monedas emergentes fortaleciéndose. Eventualmente esto puede ser un tema de rezago frente al la buena dinámica del día de ayer. Con respecto al mercado de commodities, estamos observando una recuperación nuevamente de los precios del petróleo, de 54, casi pasa a 56 el WTI, de 58 a algo más de los 59, casi 60 para el caso del Brent, es decir, llevamos cerca ya de semana y media oscilando alrededor de estos niveles, seguimos pensando algo más de valor para ambos tipos de crudo de referencia, pero pues nuestros avances ya son un poco más limitados. Si bien es cierto, el mercado existe la sensación de un alto nivel de riesgo y hablan de la posibilidad de un fuerte desplome de las materias primas, nosotros estamos pensando un poco diferente, asumiendo que si actúan los bancos centrales, recuerden que en el momento en que actuaron hace algunos años, no muchos atrás, hacia el año 2013, la volatilidad de los mercados se redujo y de alguna manera ayudó para que los inversionistas asumieran un poquito más de riesgo. Entonces, eso es lo que estamos pensando. Por ahora, seguimos siendo cautelosos, pero en el momento en que nos vayan confirmando poco a poco ese cambio de política o ese mayor estímulo por parte de los bancos centrales, pues creemos que uno puede ser también más agresivo. En renta fija, ayer hubo descenso en las tasas, hubo aumento en las tasas de la mano de la mejora de la expectativa de los inversionistas o de la tranquilidad, hoy nuevamente descensos en tasas de renta fija. Entonces el mercado de renta fija es el único que está mostrando algo de aversión, tasas de tesoros descendiendo a niveles del 1,55, 5 puntos básicos frente al cierre de ayer. En Europa, hasta hace unos momentos, los únicos títulos que no estaban ganando son los italianos ante la expectativa de esa ruptura del gobierno que ya habíamos hablado hace cerca de semana y media, pero no tanto eso, sino de la idea del líder del partido de derecha en este país de lanzar un plan de estímulo de crecimiento por 50 billones de euros también, igual que el alemán, cuando pues Italia tiene más restricciones desde el punto de vista fiscal. Recuerden de todas maneras que esta semana mucha concentración va a estar, el mercado va a estar muy enfocado en lo que es el tema de la reunión de Jackson Hole, la publicación de las minutas del día de mañana. Jackson Hole comenzará más bien hacia el día jueves, viernes de esta semana. Con respecto a la posición de varios inversionistas importantes, PIMCO está diciendo que ve un alto riesgo de que las tasas en los Estados Unidos reversen a pesar de que no se mejoren este tema de las negociaciones comerciales con China. Por eso ellos están reduciendo sus apuestas en los títulos de largo plazo, que precisamente han sido los que más se han valorizado en Estados Unidos y en el mundo general. Ya hablamos de la nueva política de liquidez del Banco Central de China, simplemente para mostrar que ellos están ahí de alguna manera para moderar la desaceleración de la economía y alcanzar sus metas de crecimiento. Y finalmente, una noticia en Argentina que no es muy positiva, el ministro de Economía renunció ante toda esta turbulencia de los mercados. Muy pocas expectativas favorables se tienen en este momento para los próximos meses con respecto a la que es hasta el momento la tercera mayor economía de la región. Eso es todo por ahora. Nos dejamos con Edwin para el informe Colombia. Buenos días. De acuerdo con la encuesta mensual de analistas económicos del Banco de la República, la inflación para el mes de agosto se ubicaría en 0.15%, en línea con lo que esperamos en GSC también del 0.15%. Los mejores 5 informantes estiman que este dato sea del 0.13%, por lo que hay como tal un sesgo a la baja. Principalmente la inflación sería jalonada por alimentos, lo cual en GSC no vemos tan claro. Al cierre de 2019, los analistas aumentaron su proyección de inflación del 3.54% de la encuesta de julio al 3.7% de esta última encuesta. En GSC, nuestra estimación es del 3.64% al cierre del año. Con respecto a tasa de cambio, los analistas esperan que en el mes de agosto la tasa cierre en 3.369 pesos por dólar, por lo que habrían como tal apreciaciones del peso colombiano. Por otro lado, al cierre de 2019 la tasa de cambio se ubicaría en 3.250, también la aumentaron con respecto a la encuesta anterior en donde estimaban una tasa de cambio del 3.190 al cierre del año. Y finalmente, con respecto a la tasa repo, no hay mayores cambios en cuanto a la percepción de los analistas, en donde esperan que esta se mantenga inalterada hasta marzo del 2020. Por otro lado, de acuerdo con datos del Banco de la República, el 2 de agosto la inversión extranjera directa se ubicó en 6.060 millones de dólares, 21.27% por encima del mismo periodo del año pasado.
el 75% de esta inversión se ha concentrado en petróleo, hidrocarburos y minería, los cuales han tenido un aumento de la inversión extranjera directa del 13.43%. Por otro lado, con respecto a la inversión extranjera en portafolio, esta ha caído 23% y se ubica en $902 millones, a pesar de que se ha recortado impuestos, o pues luego de recortar los impuestos para extranjeros en inversiones de deuda pública. Finalmente, JP Morgan mejoró la proyección de crecimiento del PIB para Colombia en el presente año, la pasó de 2.8% a 3.3%, tras el dato del 3% registrado en el segundo trimestre del año. Esto refleja como tal un enfriamiento moderado de los vientos en contra a nivel internacional, como las tensiones comerciales, las preocupaciones de crecimiento a nivel global, los menores precios del petróleo y un fortalecimiento del dólar. En GSC mantenemos nuestro pronóstico del 3% al cierre de este año. Eso fue todo por las noticias de Colombia. Pasamos con Daniel con las acciones locales. Bueno, en el mercado local, el día viernes, buen monto de negociación en línea con los promedios de los últimos años, 154.000 millones, donde la principal acción de referencia, la Ecopetrol, negoció cerca de 24.000 millones. Tenemos un rango de negociación para el caso del Colcap que va desde los 1.400, 1.500 puntos hacia los 1.560. Ese es como el rango de negociación. Si bien es cierto, en el del Standard & Poor's tenemos, digamos, una dinámica un poco diferente. Nuestro rango de negociación está en una parte alta. En este caso, en el Colcap tenemos un rango de negociación en la parte baja. Como ustedes bien saben, ha sido la volatilidad internacional la que no ha permitido que las empresas de alguna manera o el precio de las acciones en el mercado colombiano no refleje las utilidades tal y como las estamos recibiendo. Recuerden que el sector bancario ha continuado recibiendo muy buenos digamos, resultados en términos generales, con crecimientos como el caso de la vivienda de manera pues satisfactoria desde nuestro punto de vista, a pesar del incremento de provisiones durante el último trimestre. Ha salido una nueva información para el tema de Grupo Éxito, el primer paso en este programa de simplificación de su estructura en América Latina. Recuerden que Grupo Éxito es hasta ahora propietario de GPA y lo que se quiere hacer es que Grupo Éxito le venda nuevamente a Casino, bueno, a su holding Segisor, la participación que tiene en GPA. El viernes salió la información de que el precio que le van a pagar a Grupo Éxito por sus acciones de GPA no iba a ser ya de 109, sino de 113 reales. Cuando hizo la inversión, Grupo Éxito en GPA pagó 100 reales por acción. Esto quiere decir que en 3 años le estaría dando una valorización en reales del 13%. Tal vez lo más relevante aquí, más que el incremento, es que en caso de que a alguien se le llegue a atravesar en esta adquisición que le están haciendo a Grupo Éxito, pues Segisor anunció que está dispuesto también en mejorar esa contraoferta que a alguien o que un tercero le haga. Esto es interesante porque aquí no estamos observando nosotros que estén hablando sobre el precio a la cual Segisor va a adquirir Éxito, o bueno, GPA va a adquirir Éxito de 18.000 pesos, y nos está mostrando es cómo se está desenredando la otra parte, que es cómo Éxito vende su participación en GPA, y lo que nos muestra es que hay la intención, en caso de que haya otro interesado, de pujar hacia el alza. Esto en cierta medida sirve para que los especuladores en Colombia apuesten por un valor superior a los 18.000 pesos por acción para el caso de Éxito. No se ha anunciado aún, pero nos está mostrando este tipo de dinámica también con el tema de GPA. Por eso, pues mantenemos nuestra recomendación de, en caso de querer salir de Éxito, esperar a los 18.000, o algunos inversionistas un poco más agresivos, especular con la posibilidad de que haya un tercero interesado para el tema colombiano, que haya algún tipo de puja. Esto no es garantía, por eso nuestra escenario va a ser la de los 18.000 pesos para el tema de Éxito, pero obviamente entendemos que en el mercado puede existir algo de especulación. Varios asesores en Colombia o analistas están esperando precios cercanos a los 18.000 o de 20.000. Recuerden que desde nuestro punto de vista, si esta adquisición fuera realizada bajo las reglas de mercado, se debería estar pagando una prima por control de la compañía, y esas primas mínimos son de un 20% normalmente. Es decir, que para nosotros, si nos acogiéramos a la costumbre del mercado, el precio de la acción de Éxito no serían los 18.000, sino los 21.000, pero como hemos tenido estos inconvenientes de gobierno corporativo durante estos últimos años, pues no podemos ser tan agresivos en nuestra recomendación. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Edwin en el tema de divisas y de renta fija.
Bueno, la tasa de cambio continúa siendo como tal una medida del riesgo a nivel internacional. El día viernes, dado el entorno internacional un poco más calmado, pues el peso colombiano tuvo una apreciación del 1.12% y se ubicó en 3.431 pesos por dólar la tasa de cambio, con un monto de negociación de 1.100 millones de dólares, a pesar también de que el dólar a nivel internacional tuvo ganancias, se fortaleció. Esto medido a través del índice de XY. Técnicamente continuamos observando una tendencia alcista, sin embargo, como ha sido como tal el mensaje en los últimos comités, esperamos que el dólar se mantenga en un nivel alto hasta que haya una clara señal en la que los inversionistas internacionales vuelvan o eleven su apetito por el riesgo. Desde ese momento, pues se verían favorecidas las divisas emergentes, entre ellas la colombiana. Con respecto a renta fija local, en la jornada del viernes todas las referencias en la curva de pesos tuvieron valorizaciones. En particular, los TESA 2024 cerraron en 5.05%, 4 básicos por debajo de la jornada anterior, mientras que los TESA 2028 cerraron en 5.73%, 7 básicos por debajo de la jornada anterior. Así, la curva en pesos se valorizó 4.9 básicos en promedio, mientras que la BVR continuó también este comportamiento, valorizándose 2.37 básicos. Nuevas caídas en los tesoros norteamericanos pues podrían darle también un mayor espacio de valorización a la deuda pública local. Con respecto a deuda corporativa, se operaron 4.600 millones a través de bolsa y 760.000 millones por registro, en donde lo más transado fue títulos indexados a inflación con vencimientos a 2021, seguido de tasa fija con vencimientos a este año, mostrando de nuevo la diversificación que se ha visto como tal en el mercado de deuda corporativa. Recordamos que en este momento estamos observando los títulos indexados a inflación un poco más atractivos y con la posibilidad de alargarse un poco más en los plazos. Eso fue todo por el informe de hoy. Los esperamos mañana con un nuevo comité y les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, para mantenerse informados acerca de los movimientos de mercado de capitales. Muchas gracias.